Buenos días, mi nombre es Diego Montero. Hoy vengo a hablarles sobre la dictadura y el hombre en masa. En principio, podemos entender a la dictadura como un régimen autoritario que ejerce sobre la mayoría de las personas. Conocemos al hombre en masa como una persona que elude sus responsabilidades, pero siempre tiene derechos. Es decir, es una persona que, aunque deba cumplir un rol, deba tener un gen específico, él lo elude todo momento o siempre que la circunstancia está complicada, se autodefiende. Es una persona que no acciona si los demás no lo hacen. Se mueve conforme a la sociedad o a la presión social. Es importante resaltar que en Rebelión de Masas su principal objetivo es la conciencia, ya que las personas están acostumbradas a vivir en un mundo de apariencias, de lujos o digamos de una manera de encajar en la sociedad, aunque las actividades o los gustos de la sociedad sean los mismos de la persona en sí. Este individuo está influenciado mayormente por la sociedad y generalmente no se autocrítica, sino que critica a las demás personas, no tiene un sentido de vida o de movimiento, solamente espera a que suceda un acontecimiento o una acción para accionar, mas no genera la acción misma. Además, es un individuo conformista que vive a través de su ser, más no busca un sentido de vida, tampoco tiene una importancia o afluencia en su historia. Todo lo contrario a una persona que le interesa la historia, tiene un argumento válido para un motivo de vida que trasciende a más de solamente vivir. Este es un fenómeno social que también se ve influenciado en las dictaduras, o mejor dicho, en la sociedad de masas. La sociedad de masas es aquella sociedad que no está involucrada de cierta manera con sus alrededores. Es una sociedad diferente a los pueblos que conocemos, donde todos tienen un orden de vida, donde todos tienen un sistema de decisiones, donde todos se conocen y donde generan interacciones constantes en sus alrededores. En la sociedad masa pasa todo lo contrario. Es una sociedad donde los individuos no están conectados, cada quien tiene su estilo de vida o su forma de aislamiento que produce cierta jerarquía entre las personas. La dictadura tiene cierta relación con la creación de una sociedad masa. En este video hablaremos cómo la sociedad masa se forma en la dictadura, donde existe censura, no existe libertad de opinión y se genera un cierto conformismo entre la sociedad. La dictadura actual de Venezuela es un claro ejemplo de cómo se molda la sociedad de masas a través de la opresión, la censura en los medios de comunicación y el frecuente conformismo en los venezolanos, debido a una serie de situaciones donde se ha oprimido o reprimido a la población, generando así un cese total de opiniones, de creencias, la obligación de aceptar la situación actual debido a muchas facetas que ocurren en el país. Y esto se debe a la represión, la opresión de diversos temas, la libertad de expresión, mejor dicho. Ahora voy a dar un ejemplo con respecto al conformismo. Los venezolanos antes tenían la intención o la idea, el deseo de que de un refresco, una Coca-Cola, llegue a costar un bolívar. Hoy en día en Venezuela esto es totalmente diferente. Ahora estamos deseando que el dólar tenga un valor de 5 bolívares. Y esto se debe a la problemática que se ha estado viviendo constantemente. Los venezolanos están acostumbrados a tener diversos inconvenientes o problemas sociales que poco a poco se han ido amoldando y acostumbrando. Lo mismo pasó en el COVID en 2019. Además, un factor importante que se da en las dictaduras es la censura de información por los medios de comunicación. Existen antecedentes de dictaduras que nos hablan sobre cómo ellos han controlado los medios de comunicación para poder tener una información, digamos, para no poder dar una realidad de lo que está sucediendo en el país, que está la dictadura. Un ejemplo muy claro es Marcos Pérez Jiménez después de su golpe de Estado en el 48.
Él generó un espacio donde las personas, los medios de comunicación, tenían que enviar sus noticias a ese complot para poder procesarse y poder salir a la luz. Si ellos no decidían que la información era libre de expresarse según su criterio, no se expresaba. Esto generaba en la población una, una realidad alterna de lo que realmente estaba pasando, donde se podía estar relatando que existía una libre opinión, una libre expresión, que esto está relativamente bien cuando por dentro los mismos venezolanos sabían que esto no estaba pasando, que había crisis económica, una crisis social, pero eso también va de la mano del conformismo porque a medida que pasaban estos hechos, los venezolanos lo seguían aceptando y, según ellos, siguiendo adelante. Una característica de los hombres masa que hablaremos con un ejemplo es el tema del conocimiento. Las personas generalmente hablan acerca de algún hecho o un acontecimiento, ya sea económico, ya sea social, ya sea temas del petróleo o del fútbol. Generalmente estas personas no tienen un conocimiento certero, es decir, no son ni economistas, no son ni políticos, no son ni futbolistas o periodistas. Es una persona que se cree tener un cierto conocimiento de todo lo que se habla, sencillamente porque leyó un artículo o escuchó a otra persona hablar del mismo tema. Y él, sin tener un criterio propio o un aprendizaje, presupone que se sabe acerca del tema que se está tratando. Y eso también llega a ser una característica del hombre masa. Ahora hablaremos de la película Tesis. Esta es una película que, en mi opinión, me pareció un poquito morbosa de cierta manera, ya que no estoy acostumbrado a ver ese tipo de películas que impliquen el exceso de escenas explícitas. Pero bueno, al principio vemos como la protagonista principal tiene cierto desagrado, incluso vomita al ver las escenas de Snob. Y esto se debe a que no estaba acostumbrada a este tipo de escenas donde se ve mucha sangre o se ve. Lo mismo pasa cuando al inicio de la película la persona que estaba arrollada al tren, hay una parte fundamental ahí, ya que el policía que insinúa que las personas no están acostumbradas a poder ver este tipo de escenas, hace que todos se pongan en una fila recta al contrario de la vía, todo alejado para que no puedan ver a la persona, debido a que, bueno, puede ser una apariencia que pudiese incluso traumatizar a una persona. ¿Qué tiene que ver esto con el hombre masa? Bueno, pues Chema, que es un personaje totalmente diferente a Angela, tiene ya una noción de estas escenas, pues digamos, ha estado un poquito más expuestos a ese material y bueno, a esa realidad. Algo totalmente contrario a Angela. Y esto lo podemos notar por gustos, por el tema como tiene decorado su casa, como se viste, incluso como habla. Y ya lo ve como algo normal, digamos. Angela al principio logra ser una persona introvertida, algo que se nota más o menos al tratar de hablar con Chema. ¿Qué quiere decir esto? Que es una persona que tiende a ser más influenciada por una persona al hombre masa. Cuando Chema ve que ella se encuentra interesada en poder tener un contacto más cercano con este tipo de películas, Snob, él tiene una visión, digamos, diferente, ya que lo ve como algo normal. Ella, y cuando ve las escenas, incluso vomita y tiende a tener desagrado y miedo por las escenas que estaba pasando. Todo lo contrario a cuando termina la película, ya que en el momento que ella se encuentra amarrada por la persona que ha cometido estos crímenes, vemos que ella tiene un control totalmente diferente al inicio de la película. Es importante que Angela se vuelva insensible a este tipo de contenido. Las circunstancias las obligaron a que se desensibilice del tema de cierta manera, ya que vio la necesidad por su tesis de involucrarse más a este tipo de contenido. Ya cuando la película está finalizando y se encuentra contra la persona que ha hecho estos documentales acerca de, bueno, de las escenas morbosas del Snob,
De cierta manera, ella no se encuentra con la misma intención o el mismo miedo que en el principio, ya que ella ve físicamente a una persona que se encuentra asesinada por manos de la persona que tenía enfrente y no muestra algún signo corporal de miedo, ya que estaba acostumbrada de cierta manera a este tema. Viendo el final de la película podemos ver cómo a medida que va caminando por el pasillo del hospital, todas las personas que estaban inertes por la noticia se encontraban tranquilas, no se encontraban miedosos. Recordemos que esto inclusive le costó la vida al profesor de la tesis principal. En cambio, a las demás personas que están en el hospital lo veían como algo normal. A medida que esto ha ido pasando, comparado con la sociedad de hoy en día, se puede notar cómo este tipo de películas, donde son sangrientas, sanguinarias y no tienen ningún tipo de intención de dar un mensaje, sino que solamente causan terror o asustan a las personas, se ha vuelto como algo adictivo y normal para la sociedad. Y bueno, esto ha sido todo. Luego de terminar que el hombre masa, me gustaría nombrarlo más que todo como somos masa, ya que de cierta manera todos alguna vez hemos estado identificados con esta perspectiva de lo que es el hombre masa, según el libro de la rebelión de masas. A la vez que yo he determinado que todos en algún momento hemos llegado a ser una persona masa, ya sea para algún vínculo, ya sea para una inclusión social o cualquier otro tipo de circunstancia. Eso es algo que me ha llegado como aprendizaje en este video. Espero que sea de su agrado. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.